Amigos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Acuérdense que en este podcast siempre revisamos los 5 pilares de la salud que son claves y que te van a ayudar a tener una vida mucho más integrada, mucho más completa y que realmente te dé ese sentimiento de tener un balance de acuerdo a lo que tú quieres en tu vida. Y poco a poco iré liberando los títulos de estos pilares, pero el día de hoy, por ejemplo, vamos a hablar del pilar número 2, que es metabolismo y la parte de ejercicio, y nos vamos a enfocar en cómo tu reloj interno es el que va a controlar ese ritmo de energía. ¿Qué pasa cuando tenemos una orquesta y no hay director? Y cada uno de los instrumentos empiezan a tocar sin un ritmo, sin una pauta, sin un marcaje de en qué momento deben entrar. Pues lo único que hacen es crear ruido. Por ejemplo, las benditas patrullas que pasan constantemente con esas alarmas y que a veces nada más es para llegar a comerse una torta o porque tienen ganas de ir al baño. Bueno, pues esas alarmas causan ruido. La alarma sísmica que han creado te estresa más, te hace completamente elevar el pico de cortisol al máximo que el propio temblor. Entonces, hay muchos sistemas para encontrar ese balance y ese orden. Y en tu cuerpo existe una serie de relojes internos que en la parte científica se les conoce como ritmos circadianos. Y eso tiene que ver mucho con la naturaleza, con cómo la naturaleza va marcando los ritmos. Y es de verdad algo sorprendente cómo podemos ver en el día a día, en una caminata, cómo los árboles van cambiando y entrando a la nueva estación y se van viendo esas caídas de hojas en otoño y se va viendo cómo prácticamente han perdido casi todas sus hojas para cuando empieza el invierno y cuando va a empezar la primavera, un poco, unos días antes, empiezan a ver esos verdes mucho más brillantes, se empiezan a ver esas pequeñas capullos o pedacitos de flor que empiezan a salir y esa es una lección súper importante. No es una lección de biología aburrida lo que vamos a hablar el día de hoy, sino es tu manual que está perdido y que ahora con tanta distracción, con tantas pantallas, con tantos estímulos visuales, perdemos la noción y creamos un caos en estos relojes. Entonces, para ello, y todo esto te va a servir para dejar de estar nadando contra corriente, dejar de estarte peleando con esa energía o dejar de justificarlo por tu edad, ¿no? Entonces, la primera idea que quiero compartir contigo es acerca de estos ritmos y cómo realmente toda esta actividad social los va dañando y los va lastimando. Nuestro ciclo natural debemos remontarnos a cómo antes nosotros podíamos hacer actividades con la luz del sol cuando no existía. Obviamente esto es hace muchísimo tiempo, pero esta luz del sol lo que hace es que activa al control maestro de tus relojes. Ese control maestro de tus relojes, ese reloj, eh, vamos a ponerle Rolex, ese Rolex que tienes interno, se llama núcleo supraquiasmático. Y ese núcleo supraquiasmático se guía por por la luz del sol, por las frecuencias que nosotros podemos absorber en los ojos a través del sol. Hay esa cierta frecuencia que es la que inicia y ese va a ser tu director de orquesta. Este reloj no es algo de pulsera, sino que depende de esta luz. Esa luz solar que entra por nuestros ojos y viaja en este tracto de tu retina y va hacia el hipotálamo hasta este reloj maestro, inicia un arranque metabólico y dice, el día se ha empezado. Entonces, lo que hace es que empieza a liberar una de las hormonas más importantes que tiene mala fama, pero realmente es una hormona que nos da energía.
se libera cortisol y la temperatura corporal sube. Por eso también te sientes con calor cuando ya te vas a levantar. Pero ¿qué pasa ahora en nuestra era moderna? Pues vivimos en una era donde hay mucha contaminación temporal, mucha contaminación del tiempo. Pasamos el día en el interior de nuestras casas o en el interior de una oficina, bajo luces artificiales que no despiertan a ese reloj biológico. Entonces, te deja internamente como en una oscuridad, como si vivieras en una cueva. Por la noche hacemos lo impensable que es mirar estas pantallas constantemente. Y lo que pasa con el día, que ya no empezó bien porque no se activó adecuadamente tu reloj maestro, porque necesitas al menos 10 minutos de luz solar cuando te levantas, en la primera hora, hora y media de que te levantas. ¿Cuántas personas realmente hacen ese esfuerzo de pararse y salir para que les dé esa luz una hora, hora y media después de que se levantaron? Muy pocas. La gran mayoría no se fijan porque están en el ajetreo ya de llegar al trabajo, de dejar a los hijos en la escuela, etcétera, y pierden ya esa captación de luz solar y entonces los relojes van forzados, van atrasados, van desincronizados. Y por eso es que tienes esos, vamos a llamarle esos apagones durante el día. Por eso te sientes que no captas, que no tienes atención, que te distraes constantemente, que tus 8 horas de trabajo no te rinden, porque es ridículo. Deberíamos de ser capaces de trabajar 4 o 5 horas y con eso debería ser suficiente. Sí, si nos guiáramos por la naturaleza, si nos guiáramos por estos relojes internos, pero toda la sociedad nos forza y nos dicta que tenemos que entrar a ciertas horas, incluyendo a los niños en la escuela. Las horas de una escuela son las peores horas para un niño. Los niños deberían de entrar 10, 10 y media, nosotros deberíamos de entrar a trabajar a las 11 y salir a las 5 si realmente se ocupara el tiempo. A lo mejor, ese es mi optimismo, un día se va a poder llegar a esos ritmos y un día se va a poder confiar en la gente, en que puede ser productiva en 6 horas y no en esas 8 horas. Y no necesariamente seguidas. Y ahorita vamos a hablar de todo eso. Entonces, cuando tú tienes esa contaminación del tiempo y ya no cuadraste bien, pues llegas arrastrándote a la tarde o a la noche. ¿Y qué haces? O ves televisión, o ves cualquier clase de pantalla, que es por lo general el celular, y estás contestando mensajitos, viendo videos, etcétera. Y te dan las 10 de la noche y sigues en el teléfono. Entonces ya ahí te aventaste unas, no sé, 2 horas, hora y media de pantalla de luz azul que constantemente esa luz azul está permeando y está haciendo que se retrase la liberación de una hormona importantísima que se llama melatonina. Entonces no te da sueño. Y entonces, ¿qué haces? Dejas la tele prendida para quedarte dormido con la tele prendida mientras tu cuerpo, tus ojos siguen absorbiendo esa luz azul mientras te quedas dormido. Entonces, ese es uno de los principales problemas de la mayoría de la gente. Y puedes dormir tus 8 horas y decir, no, pero sí me duermo a las 10. No, pero sí me paro a las 6. O sea, sí son más o menos 8 horas, 7, 8 horas. Pues sí, pero ¿cómo dormiste? ¿Cómo te sientes cuando te levantas? ¿Te sientes con energía o te sientes como apaleado? Pues ese sentimiento de estar apaleado, de no tener energía, es la causa, es la consecuencia de haber desincronizado tus relojes. Si eso lo repites día con día, y si a eso le añades que vivimos en una ciudad llena de ruidos, llena de perritos que a veces los dejan solos y están ladrando en la noche, llena de vecinos irresponsables que ponen alarmas espantosas para despertarse, llena de, etcétera, miles de ruidos que hay, pues obviamente la gente está completamente agotada.
para el viernes y por eso lo único que buscan es llegar al fin de semana y disque recuperarse. ¿Qué pasa? Ahora, vamos a entrar a esta tiranía de ese reloj social. Despertamos con esa luz artificial y no todos compartimos ese mismo horario. Hay varios cronotipos. ¿Qué significa este cronotipo? Pues te han dicho, por ejemplo, o has escuchado ese dicho que al que madruga Dios le ayuda. Pues sí, a lo mejor a varios les funciona el horario de madrugar, el horario muy temprano. Y esos que les funciona ese horario son los eh, leones, que por ejemplo se despiertan y madrugan. Los osos generalmente lo que siguen es cómo va saliendo el sol y cómo se va metiendo. Y los lobos tienen un cronotipo que normalmente se pueden dormir más tarde y deberían de poderse despertar más tarde. Pero, ¿qué dice la sociedad y qué dice tu jefe? Pues no te entiende, ¿no? O sea, dice, pues ya llegaste tarde y siempre llegas tarde y las juntas son a las 8 de la mañana y etcétera. Entonces, vas como esa imagen que se ve aquí, agotado, como un lobo que está apaleado. Esas personas que son nocturnas les va todavía peor, porque los hacen pararse a las 6 de la mañana y entrar a su trabajo a las 8 y con el tráfico de una ciudad como la de nosotros, de México, pues peor, a lo mejor se tienen que parar a las 5. Entonces imagínate, y se duermen a las 12 porque no les da tanto sueño antes, porque ese es su cronotipo. El cronotipo lo dictan unos genes que se llaman, no importan los nombres técnicos, pero son dos genes que tienes internos y que uno se llama PER, P-E-R, y el otro se llama CRY o C-R-I. Y esos van a determinar tu cronotipo. Y no todos somos iguales y no todos dormimos iguales. Si te tocó la suerte de que tu pareja tiene el mismo cronotipo que tú, bueno, qué padre. Pero también hay muchas familias donde pelean en términos de ese cronotipo, porque el papá duerme más tarde y la esposa duerme más temprano, o al revés, ¿no? Entonces, esa pelea de cronotipos, esa, esa imposición de la sociedad de respetar, de todos respetar ciertos horarios, nos mantiene en este pico de cortisol. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos lobos que duermen más tarde y que se deberían de poder parar más tarde, su pico de cortisol llega tarde, su creatividad despierta apenas en el atardecer, como a las 5 o 6 es cuando viene esa, pum, ese pico de creatividad y energía. Pero la sociedad está diseñada para los madrugadores, para los leones. Y los osos, pues más o menos se pueden acoplar porque siguen un ritmo del sol, pero en ciertas estaciones también les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, ahorita en invierno, ¿no? Entonces, estamos hechos un caos con este jet lag social. No te tienes que ir de viaje a otro país o a otra ciudad que cambie de horario, sino simplemente el hecho de imposición de una sociedad ignorante y controladora nos ha llevado a crear enfermedades metabólicas y cardiovasculares. ¿Y quién es el mayor beneficiado de todo esto? Pues, ¿quiénes creen? Por ahí se los dejo para que piensen y usen un poquito la cabeza, porque luego ya se evitan todos estos videos. Pero pues imagínense quién es el beneficiado de que tengamos enfermedades metabólicas y cardiovasculares, ¿no? Que ahorita están de moda. Pues con esas enfermedades lo único que pasa es que tú dependes cada vez más de la pastillita. Y entonces creas ese conflicto sistémico que se hace exponencial. Y no nada más tienes una, vas añadiéndole a la lista otra enfermedad y otra enfermedad, porque cada pastillita te va destruyendo internamente. Y no te das cuenta que todo está
en poder acoplar tus horarios lo más que puedas y hablar con estas personas de tu empresa y negociar hasta tu renuncia y decirle, mira, si yo no te entrego las cosas como tú quieres, si yo no funciono en cuestión de los objetivos que tú quieres, me despides. Pero déjame, por favor, los días que no haya esas juntas esenciales, llegar más tarde. Y cuando se pueda mover la junta a un horario más tarde, por favor, ayúdame. Y simplemente negociando y hablando, a lo mejor te toca una persona inteligente y creativa que dice, voy a proteger a mis empleados y voy a proteger su creatividad y voy a proteger su productividad porque yo gano también. Porque si ellos están con energía y productivos y creativos, me van a dar lo mejor. Si vienen arrastrándose, pues cada vez van a odiar más el trabajo, cada vez van a estar más insatisfechos. Entonces, además, ¿qué más puedes hacer para acoplar estos ritmos? Si eres un león, por ejemplo, que madruga, que a las 6 ya está así súper despierto, haz las tareas más complicadas que requieren más mente, más pensamiento, entre 8 de la mañana y 12, y cuida tu energía en la noche. Deja de ver pantallas una hora antes de dormir. Si eres un lobo nocturno, deja las tareas ligeras para la mañana, cuando no tienes esa capacidad de concentrarte, cuando vienes arrastrándote porque el jefe es ignorante y no entendió que tienes un ritmo distinto a los demás. Y deja esas tareas complicadas para las entre 4 de la tarde y 7 de la noche. Ese trabajo profundo. Y los osos que tienen una energía más estable, pero que tienen un bajón de energía más o menos a las 3 de la tarde, por esa caída de temperatura que viene y por ese ritmo interno, ese reloj interno, mantén un horario de sueño constante y todos los cronotipos deben de mantener lo más que puedan un horario constante, incluso, fíjate lo que estoy diciendo, incluso los fines de semana. El fin de semana no es para recuperarse porque ese es un mito espantoso y hecho por la gente que es completamente boba y que no sabe nada de ciencia. No te puedes recuperar del sueño porque tu cuerpo no va a aguantar 11 o 12 horas dormido. Tu cerebro no tiene la capacidad de dormirse 12 horas el fin de semana, aunque te hayas desvelado 3 4 días en la semana. No funciona así. ¿Qué más altera estos ritmos y relojes? El alcohol, el cigarro, el café. Obviamente, si los tomas cerca de la noche, pues van a completamente desestabilizar todos estos relojes. Y si haces ejercicio en la tarde, también trata de hacerlo por lo menos 2 horas antes de que te vayas a dormir. Y pregúntate, ¿programas realmente tus tareas difíciles cuando tu cerebro tiene más capacidad o luchas? Luchas y te esfuerzas en hacer las cosas complicadas cuando el jefe lo pide a gritos. Piénsale y negocia. Habla, habla porque si no, pues nadie te va a escuchar ni te va a entender. Y la última idea que quiero compartir contigo, que también es súper interesante y atractiva, y que vamos a ir mucho más profundo en esta idea en el masterclass o workshop, que todavía queda una fecha, que es el sábado 7 de febrero, de la energía de este 2026, de cómo controlar estos picos de energía, de cómo reprogramar tu cerebro, de cómo generar abundancia en vez de creencias limitantes. Si quieres ese taller, voy a dejar los datos en el texto, en el caption o en el texto de este video, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahora la ciencia ancestral, la medicina china? Bueno, la medicina china dice, y esto es súper importante porque ellos hablan de un reloj
y unos meridianos y hablan de que cada órgano, ellos ya sabían que cada órgano tiene una energía en particular y esa energía en particular lo que hace es que empieza a ayudar a que nosotros sincronicemos cada uno de nuestros órganos con esa energía vital que tenemos y con esa energía de nuestros órganos. ¿Y qué dice esa medicina tradicional china? Que además te da un mapa de las emociones. No nada más te dice quiénes son los órganos que trabajan en ciertos horarios, sino te da ese mapa y te dice que, por ejemplo, no me voy a recitar todo el diagrama, eso ya lo puedes ver más a fondo en este masterclass donde voy a hablar, pero por ejemplo el hígado, la desintoxicación profunda del hígado va a las 3 de la mañana, ese es su horario. Y en ese horario sacas emociones como la ira reprimida, como tu frustración, como una sobrecarga tóxica cuando estás con gente que realmente te intoxica y esos vampiros energéticos y haces una limpieza emocional de bloqueos de 3 a casi hasta las 5 de la mañana. Fíjate, tu hígado, que es uno de los órganos más importantes y que realiza prácticamente el 80% de tus reacciones metabólicas. No nada más son tus emociones, sino son todas tus autopistas metabólicas. Y por ahí empiezan las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, sobrepeso y obesidad, etcétera, ¿no? Y de ahí nos vamos a las más agresivas, cáncer o Alzheimer. Entonces, aguas. Los pulmones más o menos a las 5 llega su horario. Y entre 5 y 6 de la mañana, aprox, están trabajando en esa respiración profunda. Y trabajan con el duelo, emociones como tristeza, emociones como necesidad de soltar cosas. Y justo lo que todavía puedes hacer en estos días de que todavía no acaba el año de la serpiente. ¿Y cómo vas a saber cuándo acaba un año y cuándo empieza otro? ¿Y qué energías te ayudan y qué energías te bloquean? En el masterclass que voy a dar este sábado 7 de febrero. Entonces, recuerda, inscríbete y ve los datos abajo. Entonces, tenemos una cronobiología que ya es moderna. Ahora ya sabemos que todos estos relojes son periféricos. Empieza todo con este núcleo supraquiasmático en tu, ¿cómo se llama? En tu hipotálamo, pero sigue. O sea, este circuito sigue y te ayuda a crear esas conexiones. ¿Por qué? Porque empieza ese director de orquesta y de ahí lanza señales y empieza a lanzar horarios y empieza a lanzar coordenadas como un quarterback. Es como Tom Brady, que es completamente capaz de escanear todo lo que está pasando en tu cuerpo y dice, vamos a tal horario y tienen que estar sincronizados. Entonces, si tú también retrasas tu horario de sueño, estos relojes se van cortando, se van alterando y puede ser que alguno de estos órganos no sea completamente resanado, recuperado y, ¿cómo se dice? Actualizado, así como tus aplicaciones cuando te empiezan a fallar y ya no sirve y se bloquea y tienes que a veces borrarla y volverla a bajar y actualizar. Bueno, es lo mismo en tu cuerpo. Tu cuerpo te dice, respeta los horarios. No me importa que tengas fiestecitas, no me importa que te guste el alcohol, no me importa que seas de antros, eso a mí no me importa. Yo te estoy dando servicio pues todo el día, porque tu cuerpo no descansa. En la noche se repara y en el día te da lo mejor que puede. Pero si a ti te vale, pues a él también, ¿no? Y poco a poco se va a empezar a quejar. Entonces, si ayudamos a que estos relojes se sincronicen, pues entonces tu hígado, tu intestino, tu pulmón va a trabajar de acuerdo.
Y si además tú tienes horarios también lo más constante posible, lo más constante quiere decir que puedes tener una variación de 1 hora entre horarios de comida, pues si eres constante en que comes a la 1 todos los días, que cenas, o digo, perdón, sí, que comes a la 1, que desayunas a las 9, que cenas a las 7, 8, pues y respetas tus horarios, tu cuerpo se va sincronizando. Si haces lo que puedes y constantemente mueves horarios, pues internamente tienes un caos. Y por eso, de verdad, todos los días te arrastras para hacer tu trabajo, porque los órganos tienen sus propios ritmos y necesitan esa sincronización. Y la sincronización viene en estos niveles. Viene en un nivel de luz, primero, de obviamente la demanda de tus actividades y viene por la comida. Entonces, si vamos sincronizando las dos que podemos controlar, que es la luz y que es la comida, pues eso va a ayudar muchísimo a sincronizar todo lo demás y a que todo empiece a funcionar. Si no hacemos caso y constantemente estamos jugando con estos relojes, lo único que estamos creando es caos, desorden y enfermedad, poco a poco, porque repite esto, repite esto constantemente de ese desorden y lo único que vas a generar es un caos. Es como el tráfico. Vas a generar un tráfico interno y vas a generar emociones que están atoradas, porque cada órgano representa emociones. Si quieres saber más, ya sabes, sábado 7 de febrero está este masterclass. Son 2 horas, es profundo y vamos a ir completamente a profundidad y con toda la ciencia que siempre trato de darles a resolver todos estos misterios internos y además vas a tener un montón de herramientas que te voy a dar y el replay de la clase por si algo te faltó o no puedes exactamente en el horario y llegas un poco tarde, no pasa nada, la puedes repetir, la puedes ver 30 días después, o sea, la puedes ver todavía durante un mes gratis, eso ya es gratis. Y todavía quedan lugares con descuentos. Entonces, espero te haya gustado este episodio de cómo esa sabiduría ancestral se está juntando hoy con la ciencia moderna y cómo alinear tus relojes es demostrarte amor y es demostrarle amor a tu cuerpo y es escucharlo y es quererlo. Si ahorita inviertes tiempo y un poco en este masterclass, por ejemplo, lo único que estás haciendo es esa inversión a largo plazo porque estás mejorando tu salud desde hoy, antes de tener síntomas de enfermedades, antes de que te despidan de un trabajo simplemente porque no eres productivo y que a lo mejor tiene que ver con esto y con que no duermes bien. Y muchas enfermedades mentales, depresión, ansiedad, vienen por no dormir bien y por no respetar horarios. Entonces, espero te haya gustado este episodio. Si te gustó, si te hice pensar, si te hice reflexionar, pues ya sabes qué hacer. Deja aquí tus comentarios, deja tus dudas y dime con qué es con lo que más te peleas para poder respetar tus horarios. ¿Qué es lo que más te causa conflicto en ese respetar de horarios? Y si tienes dudas de cualquier cosa de este masterclass o workshop, mándame un mensaje, puedes mandarme un mensaje privado por Messenger en Facebook o ahí estoy dejando mis datos también de WhatsApp. Mil gracias, nos vemos en la próxima. Bye.